te mostrar 1, 2, 3. Buenas tardes, mi nombre es Magdalena Granados Vaquero, mi código es 13610-4713. Voy a hacer una presentación sobre los componentes anatómicos. Ustedes saben qué son los componentes anatómicos, pues son los órganos, las membranas, los tejidos que hacen parte del cuerpo humano. En primer lugar voy a dar como un glosario o unos conceptos. Entre esos está el banco de células, que tiene las actividades de evaluar, procesar, preservar, almacenar, distribuir células, y que el propósito es con fines terapéuticos o de docencia o de investigación. Usted sabe qué es un biobanco. Pues un biobanco es donde se coleccionan muestras biológicas humanas que se debe tener en cuenta unos parámetros estandarizados cuya finalidad es la investigación en la salud. Para enfatizar el banco de tejidos, ¿qué hace? Pues hace una búsqueda, luego la detecta, luego da la selección de un donante. ¿Para qué? Para que en los procesos de extracción de ese órgano o de ese tejido se preserve, se almacene y se distribuya ese tejido, y se debe conservar, y pues todo cumpliendo con el fin terapéutico o de docencia de la investigación. Existe el denominado banco de leche humana, que su finalidad es fomentar la lactancia materna, que se encuentra autorizado en distintas actividades. En primer lugar, la obtención; en segundo lugar, la evaluación; en el tercer lugar, el procesamiento y la preservación. Ese almacenamiento y esa distribución de esa leche humana, el propósito es conservarla para fines terapéuticos. Un biobanco posee colecciones de muestras biológicas humanas, en donde están los datos personales, hay una información clínica, genética o biológica, y en segundo lugar, bajo unos parámetros estandarizados y finalidad de investigar. ¿Sabe qué son las buenas prácticas? Bueno, las buenas prácticas son procedimientos o métodos utilizados en las actividades de los bancos de células o de tejidos o de los biobancos para estudiar los componentes anatómicos. ¿Qué es una célula? Pues la unidad fundamental estructural. ¿Qué es un certificado de cumplimiento de las buenas prácticas para los bancos de células y tejidos? Está el banco de la leche humana, los biobancos, que a través de un acto administrativo emitido por el instituto se da cumplimiento a las buenas prácticas por el Ministerio de Salud y Protección Social. También existe un certificado de cumplimiento de esas condiciones sanitarias para los bancos de células y tejidos. También hay un certificado de capacidad del almacenamiento denominado CCA, que a través de un acto administrativo, ¿el que expide? Pues él expide ese acto por medio del INVIMA y ese establecimiento para que importe los productos basándose en células o tejidos humanos. ¿Sabe qué es un componente anatómico? Pues un componente anatómico es una muestra de carácter biológico, un fluido corporal, una célula, un órgano, y en general todas las partes constituyen el organismo humano y los productos basados en esas células o tejidos. ¿Qué es un consentimiento informado? Es la manifestación de voluntad por escrito, la calidad del donante vivo en un componente anatómico o de su representante legal. ¿Eso a través de qué? Pues a través de un documento donde de forma libre y expresa, luego de haber recibido y entendido la información relativa al procedimiento, lo acepta. ¿Qué es un donante? Pues un donante es aquella persona que durante su vida o después de su muerte expresa su voluntad. O sea, la relevancia o la palabra clave es expresar. ¿Expresar qué? Que en el momento que él se muera, se le pueden extraer sus órganos para salvar la vida de otra persona. ¿Qué es la disposición de cadáveres? Es cuando se destina un cadáver o sus componentes anatómicos para los fines terapéuticos, como la docencia o la investigación, a través de una voluntad expresa, como lo dije anteriormente. Esa voluntad frente a esa donación expresada en vida puede ser, primero, revocada por la misma persona; en segundo lugar, puede ser sustituida después de su muerte por los deudos. ¿Qué es un donante fallecido? Es cuando hay un cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o encefálicas. Donación de componentes anatómicos, siempre con el fin de cumplir programas de prevención, utilizando como medida anticipada para evitar la aparición de una enfermedad. ¿Qué es un fluido corporal?
corresponde a los componentes líquidos recuperables de un organismo humano, como es la sangre, la leche, la linfa, el humor in vitro, la bilis, el líquido ascítico, el líquido de fusión pleural. ¿Qué es el matching? Es el emparejamiento o cruce automático realizado por el sistema de la red Data INS entre los datos ingresados por las instituciones prestadoras del servicio de una IPS, en el cual es potencial donante, y por la IPS que realice esos trasplantes de los potenciales receptores. ¿Qué es una muestra biológica? Pues una muestra biológica es cualquier material biológico de origen humano o es la entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos en diferentes que ocurren en el desempeño de la misma función. Para eso también es necesario estudiar el Programa Nacional de Auditoría, que es un documento formulado por el Instituto Nacional de Salud, en el cual tiene los estándares, las metodologías necesarias o con los indicadores, en el cual está formado por los integrantes de la red de los componentes anatómicos y cuya verificación estará a cargo de las direcciones nacionales y distritales de salud. ¿Qué es un receptor? Un receptor es la persona en cuyo cuerpo se utilizan los componentes anatómicos. Existen unos mecanismos de donación que están dirigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esos requisitos que deben, pues debe cumplirse para que una persona pueda donar en vida un componente anatómico para cualquiera de los fines que ya anteriormente dije, sea de docencia o de investigación o terapéutico. Y debe acatar los requisitos de los bancos de células. Ustedes saben qué son los sistemas de los componentes. Está formado por 3 ítems. El primer ítem, la red de donación y trasplantes de órganos y tejidos y células. En segundo, una red de banco de la leche humana. En tercer lugar, la red de biobancos. En cuarto lugar, las redes relacionadas con los componentes anatómicos determinadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Cuáles son las funciones de esa coordinación nacional que hay en relación a la vigilancia de los componentes anatómicos? Pues voy a nombrar 3 que son como las más esenciales. En primer lugar, está establecer su organización interna y manual de sus funciones. En segundo lugar, implementar un sistema de información enfocado y que integre datos de donación y utilización de esos componentes anatómicos. ¿Y su articulación en qué? En un sistema que se llama el Sistema Integrado de Información de la Protección Social, que se llama SISPRO. En tercer lugar, debe emitir unos conceptos según la necesidad terapéutica para que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, expida una autorización de ingreso y de salida de esos componentes anatómicos. Esa coordinación territorial está enfocada pues a cargo del departamento y de los distritos. Ellos crearán un comité asesor. Esa conformación de dichos comités estará regulada siempre por el Ministerio de Protección Social. Otro aspecto importante es la vigilancia en los bancos de sangre. Se da desde 2 perspectivas. En primer lugar, una notificación numérica semanal o mensual de los donantes estudiados y positivos. Y en segundo lugar, una notificación nominal semanal de los donantes positivos. ¿Cuál es la finalidad de los componentes anatómicos? Para concluir, un fin terapéutico, en docencia, cuando es por persona fallecida, para investigación, cuando es una persona viva, cuando hay un consentimiento libre. Ese condicionamiento de la voluntad de la donación, todo va enfocado a los fines terapéuticos. En el momento en que se extraigan esos componentes anatómicos, y como ya dije anteriormente, recalco, expresa la voluntad a través de un documento suscrito, autenticado ante el notario público y radicado al Instituto Nacional de Salud. Bueno, en otro gráfico, un diagrama que presenté en la presentación, muestro que los componentes anatómicos deben cumplir con los requisitos de las buenas prácticas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, enfocado siempre ¿a qué? A criterios de las guías de verificación de las buenas prácticas según lo determine el INVIMA. Entonces, ese enfoque de donación puede estar enfocado en varias perspectivas. Por ejemplo, cuando no está constituido por células viables, la acción principal debe hacerse por medio físico y su acción principal no sea farmacológica
o metabólica o inmunológica. Por ejemplo, incorporar sustancias tales como el glicerol, el biuronato de sodio, el sulfato de calcio, la gelatina, el colágeno. Si se realiza el cultivo celular ex vivo en membranas sintéticas o combinadas con colágeno, durante el proceso de elaboración las células pierden su vitalidad. Esa donación de órganos se debe implementar de manera efectiva en las sustancias celulares o fluidos biológicos extraídos de esas células o de los tejidos humanos, que serán utilizados como una materia prima para la elaboración de medicamentos o biológicos. No tratarse de órganos vascularizados, no tratarse de secreciones o excreciones humanas, hacer una manipulación de la célula al tejido que está alterada. Para hacer ese procedimiento de notificaciones desde la parte de la biovigilancia y la farmacovigilancia, se propone un procedimiento de notificación de los donantes vivos. Existe una reglamentación muy clara en el decreto 2993 del 2004, donde se proporciona al profesional la responsabilidad de hacer un estudio previo del donante vivo y el receptor trasplantado, y que las mejores herramientas son ¿para qué? Pues para tomar una decisión en beneficio del donante vivo y el receptor del trasplante. Existe una normatividad a nivel nacional en donde plantea las funciones de la vigilancia de esos componentes anatómicos. Voy a nombrar unos. Cuando se da la donación de los componentes anatómicos, en el proceso del sistema de componentes anatómicos, cuando hay una asignación y un rescate y distribución de esos componentes anatómicos, cuando existe la cadena de custodia, cuando hay responsabilidades de los trasplantes por entidades administradoras, respecto al funcionamiento de los bancos nacionales de células, de tejidos, de la leche humana y el biobanco, respecto del régimen del registro sanitario para productos basados en células y tejidos y su único registro, y los componentes anatómicos utilizados como materia prima para la fabricación de medicamentos. Otra función también a recalcar es que las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se dediquen a la elaboración, importación y almacenamiento de esos deberá estar muy bien regulado. Existe otra norma, que es la Ley 1805 del 2016, donde ratifica que hay una red de donación y trasplante de órganos y tejidos para garantizar esa cadena de custodia durante todo el proceso de donación. Y en un segundo lugar, el uso final de estos componentes anatómicos estará encargado por el Instituto Nacional de Salud, INS, para su estructuración y organización. En esa normatividad también cabe recalcar que hay un derecho a la oposición de la presunción legal de donación y a que se le respete la voluntad expresada en vida. Existe también la Ley 919 de 2004, diciembre 22, donde se prohíbe la comercialización de los componentes anatómicos humanos para el trasplante y se tipifica como un delito su tráfico. Existe un concepto muy relevante sobre qué es la biovigilancia. Pues la biovigilancia se encarga de la detención, notificación, un registro del incidente, de los efectos, de las reacciones adversas que se hayan producido o como consecuencia a la utilización o implantación de los diferentes tejidos. ¿Cuáles son las funciones de la biovigilancia? Pues las dos esenciales son: primero, verificar todas las actividades desarrolladas por el banco de tejidos en el proceso de selección, extracción, procesamiento, almacenamiento, transporte y distribución. Y en segundo lugar, las prácticas realizadas por la IPS trasplantadora y sus profesionales que se ejecuten de una manera adecuada con la norma vigente. También existen comisiones de trasplante de órganos y un consenso de esa asignación de esos componentes anatómicos. Existen también una serie de documentación técnica sobre los laboratorios de inmunología, sobre los precursores hematopoyéticos y los componentes anatómicos. Esa vigilancia de los componentes anatómicos se hará a través del Ministerio de Salud. Ha publicado un proyecto de decreto en el que define ciertos procedimientos para el uso de esos componentes acá en el país. Y en segundo lugar, ajustar las políticas de ese uso de componentes anatómicos con el propósito de optimizar su distribución para facilitar un acceso
¿Acceso a quién? Pues al usuario del sistema de salud en las condiciones de calidad y oportunidad. Un dato muy interesante al revisar la literatura es que en la actualidad no existe una reglamentación específica para la biovigilancia. No obstante, en atención al control sanitario y epidemiológico que se debe realizar en los productos de uso y consumo humano. También planteé un estudio que se hizo en una tutela del 171 del 22, en donde la Corte Constitucional ordena al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional INS a cambiar la normatividad vigente respecto a los procedimientos relacionados con la donación en sangre, en lo que hacía referencia a una identidad de género y a una orientación sexual como factores o grupos de riesgo. Pues, ¿qué decidió la Corte en esa sentencia? Decidió que luego de analizar una tutela que fue presentada por una pareja de homosexuales a las que se le había negado la posibilidad de donar sangre, en ese sentido, pues la Fundación de Valle de Lili, una institución que está involucrada en los hechos, pues argumentó los lineamientos actuales sobre la selección de donantes y, entre comillas, decía: prevé el diferenciamiento de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres por ser una población que ocasiona un riesgo mayor a la exposición del virus del VIH. Bueno, en la Corte Constitucional, la normatividad que plantea constituía una discriminación estructural hacia la población sexualmente diversa, puesto que relaciona las condiciones de salud que no son causadas por la orientación sexual o la identidad de género, sino con el comportamiento de riesgo para el individuo y demás círculos sociales más allá del ámbito sanitario. Entonces, como consecuencia, pues generaría un descenso de las unidades de sangre recibidas en una situación agudizada en los momentos de emergencia. Al respecto, las autoridades citaron estadísticas de la Cruz Roja, institución que se ha evidenciado una disminución del 10% desde marzo del 2020, es decir, desde el inicio de la pandemia. En otra sentencia del 171 del 2022, el fallo ordena al Ministerio de Protección Social a modificar el manual de las normas técnicas en los procedimientos de los bancos de sangre, que está regulado expresamente en la resolución 3212 del 2018 en un término de 6 meses. Esa legislación pertinente dice que el instituto tendrá que eliminar del sistema de información de hemovigilancia, el SIGB, a las personas excluidas en la donación de sangre únicamente por su orientación sexual o identidad de género. El plazo será de unos 6 meses para que ambas entidades desarrollen un protocolo de información y una campaña pedagógica dirigida al público en el que se difunda la prohibición de la discriminación de la población LGTBIQ más la donación de la sangre. En otra sentencia de una tutela denominada la 160 del año 22, habla sobre el uso del MIPRES como un obstáculo para la prestación de los servicios cuando la herramienta de la prescripción falla. Argumenta que los fallos en MIPRES para eludir las responsabilidades derivadas de la prescripción de medicamentos e insumos es una actitud contraria al respeto a la dignidad humana. Las entidades encargadas de la prestación de servicios de salud no pueden eludir conscientemente el trato humano que deben recibir al usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ni anteponer barreras de ningún tipo para la prestación del servicio. En conclusión, pues, la Corte que dijo que es responsabilidad de cada EPS conformar una red de prestadores donde se habilite la plataforma MIPRES para garantizar que todos los médicos puedan acceder a este sistema. Otra ley muy interesante es la Ley 73 de 1998, en el cual regula procedimientos como la obtención, la preservación, almacenamiento, transporte de todos los componentes anatómicos en procedimientos para su trasplante, regula el diagnóstico de muerte cerebral, los costos de las intervenciones, prohíbe la retribución y la exportación de órganos. También existe la Ley 1805 del 2016, en el cual la donación de órganos era obligatoria. Después está la Ley 919 del 2004, la legislación colombiana se prohíbe la comercialización de los componentes anatómicos humanos para trasplante y se tipifica como delito de tráfico. Pues cabe recalcar que para trascender, pues existen medidas
correctoras necesarias para minimizar las consecuencias y prevenir las causas desencadenantes para evitar repeticiones a futuro, que se debe establecer un registro de notificaciones que me permita disponer de la información necesaria, que se debe analizar las causas incidentes y las reacciones adversas de los notificados, que los datos notificados deben de estar elaborados y analizados conjuntamente con el resto del Estado y se remitirán a través de una ONT. Bueno, todas estas investigaciones pues me llevan a cuestionarme desde unos puntos de vista. ¿Usted qué haría ante un potencial incidente? Pues usted debe hacerse una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿me afecta la trazabilidad? ¿Me afectará la calidad? ¿Me afectará mi seguridad? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Qué podría haber pasado en el peor de los escenarios? ¿Se puede volver a repetir? ¿Será evitable? La palabra clave es que pueda, no solo que haya. Si fuera así, estaríamos hablando ya de reacción adversa, aunque sea leve. Ante cualquier duda, siempre es preferible comunicar. ¿Comunicar qué? Pues durante el proceso de donación y extracción de órganos, el establecimiento de tejidos debe tener una historia clínica en la cual hay antecedentes no evaluados, hay hábitos tóxicos, errores. Cuando hay errores de los laboratorios, por ejemplo, un falso negativo para un resultado serológico para determinar un grupo sanguíneo. Por ejemplo, los cultivos positivos del donante que pueden comprometer la viabilidad del órgano o el tejido y en relación a los resultados patológicos. Bueno, otro aspecto, por ejemplo, cuando hay un proceso inadecuado, es decir, que hay errores en la identificación del donante o de los protocolos. Por ejemplo, cuando hay una fecha de extracción, cuando hay una hora de extracción, cuando la utilización de los productos es inadecuada o están caducados, que pueden poner en peligro la calidad. En segundo lugar, la seguridad de los órganos o tejidos, de los equipos o los transportadores del ET, los líquidos de conservación. Esa gestión de riesgo se debe hacer a través de un coordinador del centro autónomo. Cuáles son las medidas a seguir, a quién, cómo, por qué, qué medidas preventivas se deben establecer. ¿Ustedes saben cuáles son los principios de la vigilancia? Pues confiabilidad, participación y no punibilidad en relación a los componentes anatómicos. En conclusión, el decreto 1301 del 2006 garantiza la calidad y seguridad de las células y tejidos de origen humano para aplicación terapéutica. Ese objetivo de esta norma es regular la calidad y la seguridad aplicable a cada una de las fases del proceso. Una de las normas establecidas para controlar la calidad de estos procedimientos es el sistema de biovigilancia, el BB. Ese BB se ha de aplicar en todos los niveles de actuación. Se inicia con el proceso de donación, incluye el procesamiento y el establecimiento de tejidos en la ET y concluye con el implante y el seguimiento al receptor y al donante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Magdalena Granados de Regencia de Farmacia del quinto semestre. Hoy les vengo a hablar sobre el programa de reactivo vigilancia. En primer lugar voy a dar unos conceptos básicos. Ustedes saben qué son las condiciones sanitarias. Pues es un documento que expide el INVIMA, que es un ente regulador en el que consta las condiciones higiénicas o técnicas en varios aspectos, desde la higiene, desde el ámbito locativo, desde la dotación, desde los recursos humanos y un control de calidad de acuerdo al decreto que lo reglamenta, en donde está estipulado el régimen de los registros sanitarios, que es la importancia de que el medicamento o los dispositivos médicos lo tengan con la finalidad de que de obtener una vigilancia sanitaria en los reactivos de diagnóstico in vitro. Eso se hace a través de ¿qué? Pues de unos exámenes de los especímenes de origen humano. Otro concepto esencial es el envase primario, en el cual hay un recipiente o un elemento directo que está con el sistema de envase y este está dando una unión en el contenido y lo protege de su vida útil y de la contaminación o de los cambios físicos que tenga este. ¿Usted sabe qué es un evento adverso? Pues un evento adverso es un daño no intencionado al usuario o al ambiente como consecuencia de la utilización de un reactivo de diagnóstico in vitro. ¿Usted sabe qué es un envase secundario?
Pues un envase secundario es un elemento del sistema del empaque. ¿Qué contiene? Pues que contiene en el interior el envase primario que lo protege de la contaminación y los cambios físicos durante su transporte. Y el almacenamiento. ¿Usted sabe qué es un equipo para diagnóstico? Pues como su nombre lo indica, son equipos electrónicos o hardware o software que están en los dispositivos con la finalidad de ¿qué? Pues de dar un diagnóstico de 3 aspectos o de 3 caracteres: químico, biológico, inmunológico, todo unido o con la finalidad de ¿qué? Pues de dar una lectura objetiva de esas muestras, dando un soporte o un registro adecuado. Otro concepto muy utilizado es ¿qué es el incidente? El incidente es un daño no intencionado al usuario que podría ocurrir como consecuencia de la utilización de un diagnóstico in vitro. Otro concepto es el inserto. El inserto es un material impreso o de carácter gráfico que acompaña ese diagnóstico y que su uso, de almacenamiento y componentes o precauciones dan una información necesaria para el uso adecuado del reactivo. ¿Qué es un reactivo de diagnóstico in vitro? Es un producto de reactivo calibrado en un material de control destinado al fabricante para su estudio. Ese tiene la finalidad de proporcionar una serie de informaciones, entre esas, primero, un estado fisiológico patológico; en segundo lugar, unas anomalías congénitas; en tercer lugar, la determinación de esa seguridad y compatibilidad; y en cuarto lugar, unas medidas de supervisión de carácter terapéutico. ¿Saben qué es un reactivo de diagnóstico in vitro alterado? Se puede dar desde varios aspectos. Cuando se ha sustituido o se ha sustraído total o parcialmente y es reemplazado el elemento constitutivo como parte de esa composición que oficialmente hubiese sido aprobada, o cuando se le hubiese adicionado una sustancia para modificar su efecto. En un segundo lugar es cuando hay transformaciones. ¿Transformaciones de qué sentido? ¿En qué aspecto? Pues físico-químicas, microbiológicas o funcionales. Desde otro aspecto, podría ser el contenido cuando no corresponde a lo autorizado o se hubiera sustraído de una manera total o parcial. Y en cuarto lugar, cuando no se encuentra almacenado o conservado según las precauciones debidas. ¿Qué es un reactivo de diagnóstico fraudulento? Pues para llevar una leve idea de qué es un reactivo de diagnóstico fraudulento, pues suena como algo ilegal, ¿sí? Como algo que no es debido o que no está de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, o que no tiene un certificado de capacidad de almacenamiento. O en un segundo lugar, que no tenga el título de los registros sanitarios que trata el decreto, y que el establecimiento del fabricante o del importador que son los que deben dar esa autorización para que tenga ese título del registro sanitario. En tercer lugar, usted debe utilizar el envase o el empaque diferente al autorizado. Y en un cuarto lugar, si fuese sido introducido al país para cumplir con un requisito de carácter técnico o legal establecido en el decreto que lo regula o lo estipula. En un quinto lugar está la marca o la apariencia de ese producto. Y en un sexto lugar está que no está amparado por un registro sanitario debido. Ustedes saben que es un reactivo de diagnóstico de carácter huérfano. Pues huérfano suena como a que no tiene una mamá o un padre o algo base, ¿sí? Es como una leve comparación, una metáfora que hago, pues para referirme que esos reactivos de diagnóstico in vitro no existe un interés de comercializarlos por parte de los laboratorios productores, ya que no presentan un incentivo económico. ¿Eso por qué se da? Pues a pesar de poder satisfacer las necesidades, no tiene como mucha relevancia. El reactivo de diagnóstico in vitro rápido, ¿usted sabe qué son los reactivos de diagnóstico rápido? Pues seguidamente yo les voy a explicar qué es.
son los diagnósticos que requieren un entrenamiento de carácter especializado para que se utilice, unos montajes, unas lecturas que van arrojando unos resultados de carácter cualitativo, ya que se observa por su intensidad del color o de la aglutinación o formación de anillos, entre otros, pues el fabricante los puede utilizar directamente. ¿Usted sabe qué es un reactivo de diagnóstico in vitro para una investigación? Pues muy buenas noches, mi nombre es Medieliana Granados Vaquero de Regencia de Farmacia y les voy a hacer una introducción sobre el programa de reactivovigilancia. Voy a dar unos pequeños conceptos sobre la reactivovigilancia. Entre esos están las buenas prácticas de reactivovigilancia en diagnóstico in vitro. Es de un carácter técnico cuya aplicación debe garantizar la producción uniforme y controlada de cada lote de los reactivos, según las normas de calidad y requisitos legales exigibles para su comercialización. Otro término muy importante es el defecto de la calidad. Cualquier característica física o química, dependiendo de las especificaciones técnicas del fabricante o autorizadas por el INVIMA. ¿Qué será un efecto indeseado? Es un acontecimiento relacionado con la atención recibida por un paciente que puede tener unas consecuencias de carácter muy negativo, derivado de su uso. Existe el denominado envase primario. ¿Ustedes saben qué es un envase primario? Pues les diré a continuación. Un envase primario es aquel recipiente o elemento en contacto directo con el sistema de envase. Ese envase secundario es otro término. Cabe recalcar que es un recipiente en el sistema de empaque que contiene en su interior el envase. Entonces, hay dos diferencias. En el envase primario, lo que busca o prioriza es protegerlo de una contaminación. Es un equipo para diagnóstico, puede ser de carácter mecánico, como el hardware y el software, utilizado con el fin de ¿qué? De dar un diagnóstico químico o biológico, es decir, que su fin primordial sería una lectura objetiva de las muestras. El formato de reporte se llevaría como un instrumento que se notificará ante la entidad sanitaria su institución. Se preguntarán ¿qué es un inserto? Pues un inserto es cualquier material impreso o gráfico que contiene ¿qué? Pues unas especificaciones o una información necesaria para su uso adecuado. Para recalcar el aspecto más esencial o el concepto más prioritario de un programa de reactivovigilancia es que busca implementar a nivel nacional o internacional las políticas. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de que un efecto indeseado ocurra. ¿Qué es un reactivo de diagnóstico in vitro alterado? Al ser alterado una composición oficialmente aprobada, cuando se presenta una transformación en características físicas o químicas o funcionales debido al aspecto. ¿Qué es una vigilancia intensiva? Es aquella que posee una acción pertinente que permite identificar cuando se es amenazada la salud de carácter individual. Existe una normatividad muy clara al respecto de este tema esencial. Está el decreto 1036 del 2018, que es un requisito para cumplir las importaciones y la comercialización de los reactivos in vitro en grado analítico, analítico específico o los reactivos de uso general. Existe otra resolución del año 2014, es la denominada 2003, en el cual en esta recalca los procedimientos y las condiciones que debe cumplir para la prestación de un servicio de salud. Existe la resolución 1441 del 2013, donde se habilita el servicio. Está la resolución 1229 del 2013, en el cual existe un modelo de inspección y vigilancia en el cual se controla el producto de consumo humano. Otra norma es el decreto 507 del 6 de noviembre del 2013, donde existe una estructura
existe la resolución 2013-38 del 979 del 2013, en el cual es la más esencial y plantea el Programa Nacional de Reactivovigilancia. Entonces, existe el decreto 4124 del 29 de octubre del 2008 y la ley 09 de 1979, en el cual existe la Red Nacional de los Laboratorios para su supervisión. Siguientemente, les contaré sobre las actividades que se realizan para este programa de reactivovigilancia. En un primer lugar, se debe seleccionar un responsable, en el cual existe el programa de reactivovigilancia. Se envía una copia a la Secretaría Distrital de Salud y a la Subdirección de Vigilancia de Salud Pública. En un segundo lugar está la inscripción a la Red Nacional de Reactivovigilancia, que es una estrategia nacional de comunicación. Bueno, seguidamente con el tema de la normatividad está el decreto 4124 del 20 de octubre del 2008, en el cual el Ministerio de Protección Social modifica el parágrafo 8 del decreto 3170 del 2004 respecto de la reactivo in vitro que no provenga de una parte referenciada. Bueno, desde otro punto de vista vamos a plantear los lineamientos para un reporte trimestral en cero. En primer lugar, se va a hacer un reporte trimestral en cero. Se diligencia el formato trimestral de reportes, se reportará a los 8 días siguientes al trimestre. Se da en el formulario, le da la opción guardar. En cuarto lugar, posteriormente llegará un correo en el cual deberá tener fecha y hora de un ingreso, el código asignado, el trimestre reportado, el nombre de la institución, el tipo de registro. Existe también otro registro denominado masivo. En este se deberán leer las indicaciones de la plataforma. Se debe descargar por parte de quién es el formulario, pues por parte del responsable del programa de reactivovigilancia, el cual fue designado por su propia organización, y se da clic en descargar ese reporte. Existen unos niveles en ese programa de reactivovigilancia. En primer lugar estará el Ministerio de Salud y Protección Social, que definirá y evaluará la información generada. Y debe analizar los reportes del INVIMA. En segundo lugar están las instituciones nacionales y departamentales. Entre las departamentales estarán regidas por el decreto 3770 del 2004. Todo esto para decir que la finalidad es la seguridad de los reactivos para que no genere un alto riesgo en la población. Por eso se crea un manual técnico de reactivovigilancia, cuya finalidad es la retroalimentación desde la información sobre el evento adverso desde 3 enfoques. Primero, un análisis y una gestión. Segundo, una evaluación y una vigilancia. Tercero, un seguimiento para hacer la retroalimentación. Debido a esto se pueden enfocar varios aspectos, como es primero la captura de datos asociados al reactivo de diagnóstico por parte de un referente, tanto en el ámbito local, a través de una notificación del reporte masivo. Otro aspecto desde la normatividad es el decreto 3770 del 2004 y el decreto 1036 del 2018, que acorde la periodicidad y según otra norma, que es la resolución 20 del 2077-32 de febrero 28 del 2020. Entonces, ¿qué es lo esencial aquí? Pues la necesidad de fomentar una herramienta para hacer una lista de chequeos y la creación de un comité de reactivovigilancia que permita lograr identificar y almacenar los incidentes y los eventos adversos, para hacer un seguimiento a estos eventos relacionados a los equipos biomédicos y a los reactivos, logrando un monitoreo y un seguimiento interno.
Buenas noches, voy a hablarles sobre los componentes anatómicos. ¿Ustedes saben qué son los componentes anatómicos? Pues los componentes anatómicos son los órganos, para complementar entre la normatividad que estudié. Está el decreto 4124 del 20 de octubre del 2008. Ese decreto fue propuesto por el Ministerio de Protección Social, por el cual se modifica el parágrafo 8 del decreto 3770 del 2004. ¿Respecto de qué? Pues los reactivos de diagnóstico in vitro que no provengan de un país de referencia deberán pasar a la sala especializada denominada RDIB. En el decreto 1011 del 2016 pues es el sistema obligatorio de garantías. En el decreto 3770 del 2004 reglamenta el régimen de los registros sanitarios, entre otros. Entonces, pues para dar una conclusión general respecto a los pasos que se debe seguir, voy a hacer como una línea de tiempo, una cronología pequeñita para que nos quede claro el concepto de los pasos en ese programa de reactivovigilancia. Entonces, primero se debe seleccionar el responsable a través de un acto administrativo que designa ese responsable. Esa reactivovigilancia debe enviar una copia a la Secretaría Distrital de Salud, después va a la Vigilancia en Salud Pública, después va al referente del programa, después esa Red Nacional de Reactivovigilancia, pues ¿qué es lo que plantea? Pues una estrategia nacional de comunicación voluntaria donde esté un trabajo colectivo que se articule y que se coordine a través de ese programa. Entonces, la reactivovigilancia en Colombia, a través de una participación de cada integrante de la entidad, ya sea de carácter local o nacional, que haga su registro respecto de ese reactivo de diagnóstico in vitro y que esos reportes, como ya anteriormente había explicado. Una cosa que me generó mucha importancia fue un concepto de, ¿usted sabe qué es el reactivo para uso in vitro RUO? Pues es el utilizado únicamente para la investigación, no está validado por el fabricante para realizar el análisis cuyos resultados proporcionen un diagnóstico directo. Usted sabe que es el reactivo para uso in vitro IVO, es el que se encuentra en una fase de desarrollo o de pruebas. Se hace un test in vitro preparado in-house, es decir, in-house TQS, es decir, ese test es otra manera, es aquel preparado por una institución o un laboratorio, por lo tanto no es objeto de distribución o de comercialización. Este tipo de test está preparado para los reactivos in vitro de carácter analítico. Concepto que quiero recalcar mucho, según mi investigación, la vigilancia intensiva es una búsqueda de esa información frente a esas situaciones que me permiten generar un interés en la salud pública, con el fin de que pues de establecer unas acciones pertinentes que me permitan identificar cuando hay una amenaza de carácter individual o colectiva en la sociedad colombiana. Para seguir, voy a hablarles de qué son las alertas. Pues las alertas se dan un monitoreo de las publicaciones que se han dado en las páginas web de las agencias oficiales sanitarias, pues con el fin de evitar propagaciones. Los entes reguladores, está la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos, la Agencia Reguladora para Productos de Medicina y Salud del Reino Unido, la Agencia de Administración de Alimentos de Droga, entre otros. Está Therapeutics Go Administration Australia. Eso con el fin de que, pues, de que se recopile esa información para dar unos informes de seguridad sobre ese producto en el mercado para no generar riesgos mayores. Entonces, pues el ideal que es, pues que todas las instituciones implementen una medida preventiva donde usted controle de una manera eficaz y que se incentive siempre el concepto de una vigilancia proactiva. Bueno, cabe recalcar también que existe una cadena lógica o unos requisitos para implementar ese programa institucional. Buenas noches, mi nombre es Magdalena Granados Vaquero de Regencia.
de quinto semestre, esta noche vengo a hablarles sobre los componentes anatómicos. ¿Ustedes saben qué son los componentes anatómicos? Pues los componentes anatómicos son órganos o células que constituyen el cuerpo humano, simplemente es eso. Voy a darles unos conceptos muy claros de los componentes anatómicos. Existe una serie de conceptualidad. En un primer lugar voy a hablarles de qué es un banco de células. Un banco de células es una institución de carácter sin ánimo de lucro, donde autoriza ¿qué? Autoriza unas actividades. En primer lugar, la obtención, en segundo lugar, la evaluación, un procesamiento, una preservación, un proceso de almacenamiento, un proceso de distribución de células, con el propósito de ¿qué? Pues de conservarlas para que se den unos fines terapéuticos de carácter ya sea en la docencia o en la investigación. Ustedes saben que es un biobanco, pues un biobanco es una organización de carácter público o privado sin ánimo de lucro que posee simplemente una colección de muestras biológicas humanas. Eso está enfocado a ¿qué? Pues a unos parámetros de estandarización y de calidad, y el único fin es la investigación en la salud humana. Existen múltiples definiciones sobre, por ejemplo, el banco de tejidos, donde bueno, pues un banco de tejidos es una institución sin ánimo de lucro autorizada para realizar actividades de ¿qué? En primer lugar, búsqueda, en segundo lugar, una detección, en tercer lugar, la selección del donante, en cuarto lugar, la donación, la extracción, el procesamiento, en fin, múltiples actividades con el propósito de conservar y suministrarlo. También existe un banco de leche humana, es una institución también sin ánimo de lucro que se encuentra autorizada para realizar la obtención, la evaluación, el procesamiento y la preservación de la leche humana. También ustedes saben cuáles son los certificados de cumplimiento de las condiciones sanitarias para bancos o células de tejidos. Pues se hace a través de un acto administrativo de vigilancia del Instituto Nacional de Vigilancia, el INVIMA, cuyo fin es proteger esas condiciones sanitarias en relación a la dotación del recurso humano y a la capacidad técnica que tenga la persona. Ustedes saben que son componentes anatómicos, como ya lo dije anteriormente, son tejidos o órganos en general, que son productos basados a base de células del tejido humano. Ustedes saben que es un consentimiento informado. Bueno, un consentimiento informado es que en una donación pues es una manifestación muy clara en la cualidad. Yo, por ejemplo, si soy donante, pues voy a certificar esa calidad de donante, o a través de una representación legal emitida de una manera libre, en donde queda entendido que se ha dado a entender y que se ha recibido la información pertinente para esa finalidad. Usted sabe cuál es la disposición de cada área. Pues la disposición de cada área de sus componentes anatómicos se da a través de los fines terapéuticos, a través de un diagnóstico, a través de una investigación. Pues también hay unos conceptos que son muy generales respecto de qué es un donante. Un donante es una persona que expresa o presuntamente legal reconoce y que se le pueden extraer esos componentes. ¿Para qué? Pues para que se utilicen con fines terapéuticos o preventivos, y ustedes saben que es la voluntad frente a la donación, pues simplemente se hace un carácter expreso. También existe un donante fallecido, que es cuando la persona, por ejemplo, se le ha confirmado que tiene un cese irreversible o que tiene una enfermedad, por ejemplo, que ya no sirven las funciones cardiorrespiratorias. También existe donación de componentes anatómicos con el fin preventivo, pues como ya lo dije anteriormente, es cuando el componente simplemente es utilizado como una medida de anticipación para evitar la aparición de una enfermedad. Usted sabe que es un fluido corporal. Pues un fluido corporal es la sangre, la leche,
la extrusión pleural, entre otros. ¿Saben qué es el matching? El matching es un emparejamiento o un cruce automático que se da a través del sistema de información de Red Data INS y entre los servicios de salud o la IPS de un potencial de un potencial donante y que la IPS puede realizar esa recaptación de esa información de los potenciales receptores. También existe un concepto de que es una muestra biológica. Pues una muestra biológica es cualquier material biológico de origen humano derivado a qué, pues respecto a la información biológica o clínica de la persona. Existe también un programa nacional de auditoría en el cual se da un documento formulado por el Ministerio de Salud. En ese documento contiene unos estándares, unas metodologías donde hay indicadores que debe ser implementado por los integrantes de los componentes anatómicos a través de la red de componentes anatómicos, y eso será a cargo de las direcciones territoriales. Existe el Ministerio de Salud y Protección Social, que debe cumplir con qué. Por ejemplo, una persona puede donar en vida sus órganos para cualquiera de esos fines, pero que eso se haga a través se acate a lo que dicen los bancos de células. También hay unos conceptos muy generalizados de la red de donación y trasplante de órganos. Es una red de bancos, por ejemplo, la red de banco de leche está compuesto por la red de tejido, los biobancos y las demás redes relacionadas. Pues existe en ese programa de los componentes anatómicos, existen unas funciones de coordinación nacional. Pues ¿cuáles son las funciones? Pues establecer esa organización de un carácter interno y dentro de un manual de funciones